Hola, me llamo Sofía y ahora os voy a explicar qué es una oración compuesta y sus diferentes clases. En cada clase va a estar acompañado de dos ejemplos. Esos dos ejemplos son oraciones que han sido extraídas de canciones famosas españolas. Bueno, no todas son famosas. Hay algunas clases donde es más difícil encontrar. Os daréis cuenta en el momento en que os explique cuál es cada una, porque no lo usamos normalmente en nuestra vida cotidiana. Pero antes de todo, os tengo que explicar qué es una oración simple. Una oración simple es una oración que tiene más de un verbo. Eso significa que tiene más de una proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un conjunto de palabras con apariencia de oración, porque tiene un sujeto y un predicado. Una cosa muy importante es de que habrá tantas proposiciones como verbos. Después de saber qué es una oración compuesta, os voy a explicar las diferentes clases que hay de oraciones. Exactamente están divididas en tres. Esas tres son llamadas yuxtapuesta, subordinada y coordinadas. Las yuxtapuestas. ¿Qué son las yuxtapuestas? Las yuxtapuestas son oraciones que se relacionan entre signos de puntuación. Eso significan dos puntos, coma, punto y coma. Entonces, dos ejemplos de ellos son dos canciones que a veces escucho. Por ejemplo, está Tacones Rojos, que es de Sebastián Yatra, que la frase dice: morí y reviví en el mismo bar. En la segunda oración, que es de la canción Yo contigo, tú conmigo, que es de Álvaro Soler, dice: siento, siento, siento. La relación que tienen esas dos oraciones, que son compuestas porque tienen más de un verbo, tienen en relación que tienen, una tiene dos proposiciones, que es la primera, y la otra tiene tres proposiciones, porque en la primera tiene dos verbos y en la segunda tiene tres. Todas están relacionadas que tienen una coma, entonces, como están relacionadas con signos de puntuación, estas dos frases, estas dos oraciones más bien, son justapuestas. La siguiente clase de oraciones compuestas que también nos podemos encontrar son las oraciones subordinadas. Esas oraciones son oraciones compuestas. Sus proposiciones no pueden ser oraciones simples. Sabéis de que cada oración compuesta está formada por proposiciones. Entonces, si cogemos cada proposición y la sacamos de contexto, pueden ser oraciones simples o no. En el caso de las subordinadas, no pueden serlo, porque cada proposición depende una de la otra. Un ejemplo de ello es una canción que era hace mucho tiempo muy famosa, que era de Shakira, que se llamaba La bicicleta. Dice: me gusta más la casa que no pasen las horas. Entonces, la sacamos de contexto, cada proposición podemos ver de que no pueden ser oraciones simples, o podemos ver también de que cada una dependerá de la otra, dependiendo del significado que diga la canción. Otro ejemplo que también es de subordinada, una oración compuesta subordinada, es de Corazón sin vida de Aitana, que la frase que he encontrado en la letra de la canción dice: nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Podemos ver de que cada una de las proposiciones pues depende una de la otra, entonces es una oración compuesta subordinada. Esta canción no la había escuchado mucho, entonces claro, como buscaba, pues es un ejemplo bueno, y también hay otros tipos de oraciones compuestas. Y por último pasamos a la última clase de oraciones compuestas, que son las coordinadas. En primer lugar, antes de todo, tenemos que saber qué son las coordinadas. Las coordinadas son oraciones que sus proposiciones se relacionan con nexos coordinantes.
Y también sus proposiciones, si las sacas de contexto, pueden ser oraciones simples. Todo lo contrario a las subordinadas. Eso significa que cada proposición no va a depender una de la otra. Ahora que sabemos qué son las coordinadas, debemos saber también que hay 5 grupos de ellas. Esos grupos son las copulativas, las distributivas, las disyuntivas, las adversativas y las explicativas. Cada una de ellas se usan diferentes nexos coordinantes y tienen diferentes significados. Como he dicho, hay 5 grupos de oraciones compuestas coordinadas. La primera son las copulativas, que expresan una suma de proposiciones. Los nexos que van a aparecer siempre en las oraciones compuestas copulativas son i, e y ni. Los dos ejemplos que tengo son tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. Esa canción está relacionada por el nexo i. Y el otro ejemplo es he visto por dentro y no brillas así. Esa oración es de la letra de Deshazte de mí de Malú. El segundo grupo que sigue son las disyuntivas. Las disyuntivas expresan una elección entre proposiciones. Una proposición excluye una de la otra. Los nexos que se utilizan y que siempre van a salir en este tipo de coordinadas son o, claramente, porque si es de elecciones sabes que es, por ejemplo, amor o odio, pero este no es el caso. U, porque no puedes usar o, y otra alternativa es o bien para este tipo de casos. Los siguientes ejemplos de la clase de disyuntivas son: si me toca escoger entre volver a verte o aceptar que te fuiste. Y que esta es de la canción de Consejos de Amor de Tini. Y la otra oración que se ha extraído de Magia de Álvaro Soler es tú vienes o tú vienes, sí o no. Pues podemos ver de que en la primera oración hay dos proposiciones y se relacionan con el nexo o. Y en la segunda, pues más bien te dice tú vienes o tú vienes. Te dice el nexo o, pero te dice lo mismo, entonces no te da la opción. Pero después te dice sí o no, entonces sí ya te da la opción. Puedes ver de que aparecen como dos veces. Después de finalizar las disyuntivas siguen las adversativas. La función que hacen es de que la segunda proposición niega o rectifica la primera. Los nexos que siempre te vas a encontrar son más, si no, pero, no obstante, sin embargo. Cuando nos referimos a más, no es más de suma el que aparece con acento, es el que no tiene acento. Estos son los nexos que siempre van a salir, pero también pueden ser otros nexos que tengan esta misma función. En este grupo, pues normalmente las canciones también aparecen, porque como muchas canciones son de amor, hablan de confusión, de romper de esto y niegan o rectifican. Más bien, dice la función de adversativas. En este tengo 3 ejemplos. Una es Deshazte de mí de Malú, que también salía, que sale el nexo sin embargo. También otra es de Ahora tú, que también es de Malú, que es pero. Y también otra que es de Créeme, de Karol G, que también dice pero. La primera, que es de Ahora tú, su oración es: los dramas no me robaron la calma, pero la historia cambió. En Karol G dice que lo nuestro es amor de verdad, pero tú ya no estás. Y en la última es Deshazte de mí de Malú, que aunque ya también he dicho una oración compuesta copulativa, me gustaría decir
otra oración que es adversativa porque el nexo que he encontrado es sin embargo y no es un nexo que se utilice demasiado normalmente en canciones. La oración que se da a conocer dice: tú tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos. En las tres oraciones podemos ver de que las dos primeras como nexos tienen el pero, que son muy utilizados por todos, y en la última es sin embargo, que me ha parecido muy importante porque en verdad iba a poner solo las dos, pero sin embargo es un buen ejemplo de que hay diferentes tipos y que pueden ser usados como adversativas también. Los últimos grupos de oraciones compuestas coordinadas son los grupos que no usarías en una conversación entre unos compañeros de clase o unos amigos, o que no son muy utilizadas en canciones y no aparecerían demasiado. Pero sí también hay la posibilidad de que tengan un gran significado o palabras parecidas. El siguiente grupo, que es el penúltimo, son las distributivas. Expresan una alternancia de las acciones de las proposiciones. Los nexos que se utilizan son bien, bien, ya, ya, unos, otros, aquí y allí, tan pronto como y muchos más. Un ejemplo de ello es de la canción Oye, que es de Tini también, que la letra dice: se fue un verano, ya vendrá el siguiente. En el principio de la oración podemos ver de que dice ya, y al principio de la segunda proposición podemos ver también de que dice ya. Así también podemos identificar de que esta oración es una oración compuesta coordinada distributiva. El siguiente ejemplo es otro tipo de nexo que se utiliza. Es de el grupo más cortos de la canción Unos dicen. La oración: unos dicen que hay caminos siempre hacia atrás, es que solo he perdido la orientación. Como podemos ver en el principio de la oración pone unos y en el principio de la segunda proposición pone otros. Es otro claro ejemplo de unos y otros, otro nexo de oración compuesta coordinada distributiva. Y finalmente, en el último grupo de oraciones compuestas coordinadas son las explicativas, que son las más difíciles de encontrar en letras de canciones y que puede ser de que no usemos normalmente. Las explicativas lo que hacen es de que la segunda proposición hace una aclaración de la primera. Los nexos que utilizamos es eso es, esto es decir, o sea, esos tres. Normalmente va entre comas, es la primera, habla, y por ejemplo, eso es, el es, no es el verbo de la segunda, es la conjunción, es parte de ello. Eso es una aclaración porque también puede servir como algunas dudas. Y los dos ejemplos que he puesto, que tengo, es de la canción Es decir, de Buitres de la Una, y la oración que salía en la letra es: como tus versos es decir, la muerte de la flor. Esta oración no es una oración compuesta coordinada explicativa porque aunque aparezca el nexo coordinante, es decir, en la segunda proposición, que no es de proposición, no hay verbo, es solo la muerte de la flor, es complemento del nombre. Entonces, pero la primera proposición sí que tiene. Pero como la segunda no tiene, no es una oración en verdad. Como no hay muchos ejemplos, he puesto esto para que la gente no se confunda, aunque haya el nexo coordinante, tienen que mirar de que haya los verbos y los sujetos.
y que sea en verdad una oración. Pero en el segundo ejemplo sí que es una oración compuesta, coordinada, explicativa, que es de la canción Qué bonito es querer de Manuel Carrasco. Y la oración que he encontrado en su letra dice: vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga, para bien y para mal. No aparece ningún nexo coordinante que he mencionado de los tres, que es esto es decir, espera. Yo he puesto como nexo coordinante por eso, porque también te puede dar una aclaración. Entonces, esos tres nexos que he mencionado antes son los que, aunque cuando los veas, tiene una gran posibilidad de que sea explicativa. Pero recordad que en el otro ejemplo también aparecía, pero no era una oración. Entonces hay que fijarse bien. En este, pues si podemos por eso podemos sustituirlo por los otros nexos. Entonces, sí es una oración compuesta, coordinada, explicativa. Aquí acabaría mi vídeo, que habla de qué es una oración compuesta y sus diferentes tipos de clase.